Continuando con el curso, vamos a ver esta parte de la responsabilidad administrativa, sus características y cuál es la naturaleza de la misma. El servidor público, en el ejercicio de sus funciones, incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria. Por lo tanto, es de naturaleza exclusivamente disciplinaria. Es decir, que la responsabilidad administrativa va a ir a la conducta, al actuar, al proceder del servidor público en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué significa la contravención? Es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado, es una transgresión de las normas cuando se obra en contra de ella o en fraude de la misma. Es decir, que se está yendo contra la ley, contra la norma, contra el ordenamiento jurídico vigente. ¿Cómo está constituido nuestro ordenamiento jurídico administrativo? Por disposiciones legales concernientes a la administración pública y vigentes en el país al momento que se realizó el acto u omisión, entre las cuales podemos citar primeramente a la Constitución Política del Estado, nuestra ley mater suprema fundamental del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias que emanan del Poder Ejecutivo, los decretos supremos, resoluciones supremas, ministeriales, biministeriales y finalmente las ministeriales y administrativas, es decir, que van a ir bajando en ese grado de prelación de acuerdo a las normativas de máxima jerarquía y las de menor jerarquía e importancia al efecto. ¿Cuáles son las normas que regulan la conducta funcionaria? Vamos a ver primeramente las normas de carácter general, que tenemos al Estatuto del Funcionario Público, que es la Ley 2027, donde están los derechos, deberes, obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones de los servidores públicos, entre otros, en el ejercicio de sus funciones, las previstas en las leyes, las normas dictadas por el órgano rector competente o las entidades cabezas de sector, las que se aplican para el ejercicio de las profesiones en el sector público, ingenieros, médicos, abogados, administradores, economistas, diferentes tipos de profesionales tienen también sus normativas particularizadas al efecto. Los códigos de ética, según lo que nos dice el artículo 13 del Estatuto del Funcionario Público, y los códigos y reglamentos de ética profesional en lo que no contradigan a los anteriores. ¿Cuáles son las normas que regulan la conducta funcionaria? Las de carácter general tenemos el Estatuto del Funcionario Público y disposiciones conexas sobre la materia, que es la Ley 2027, donde están los derechos, deberes y obligaciones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Las previstas en las leyes, las normas dictadas por el órgano sector competente o las entidades cabezas de sector, las que se aplican para el ejercicio de las profesiones del sector público. Abogados, médicos, ingenieros, administradores, economistas, pues tienen sus propias normativas particularizadas al efecto. Los códigos de ética, también, ¿no? De acuerdo al artículo 13 del Estatuto del Funcionario Público, en todas las instituciones pues ya tenemos los códigos de ética también. Estamos a veces mucho más tiempo en nuestra fuente laboral que en nuestro trabajo y por lo tanto estos códigos de ética son de suma importancia porque van a ir a normar el relacionamiento de los diferentes servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Y las normas de carácter específico, entre las cuales podemos citar los reglamentos específicos de los sistemas de administración de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Si bien tenemos los diferentes sistemas de nuestra Ley 1178, sistema por ejemplo de tesorería, contabilidad integrada, administración de personal, de bienes y servicios, control gubernamental,
programación de operaciones, etcétera. También las diferentes instituciones deben tener los reglamentos específicos de cada uno de estos sistemas, es decir, el reglamento específico del sistema de administración de personal, de bienes y servicios, de contabilidad integrada, de tesorería y crédito público, de control gubernamental, etcétera, etcétera, porque cada institución tiene sus características y particularidades al efecto. No es igual la aduana al Banco Central, a impuestos internos, a la administradora boliviana de caseteras. Cada uno tiene sus atribuciones, sus funciones, sus tareas particularizadas al efecto. Lo que no quiere decir que vaya a contravenir la norma macro o principal respectivamente. También tenemos los manuales de funciones, de mucha importancia porque acaban indicando todo lo que deben hacer los servidores públicos en el ejercicio de sus tareas y sus funciones. ¿Cuáles son sus deberes que deben cumplir al efecto? Entonces ahí van a estar establecidos los mismos. Los reglamentos internos también es importante. ¿Qué pasa si un funcionario se va a casar o fallece un familiar o necesita pedir una licencia para ir al médico o para cualquier otro asunto particular? Si llega tarde, si hace abandono de funciones, ahí van a estar indicados sus reglamentos internos, cómo se debe manejar el servidor público, sus derechos, deberes y obligaciones en el ejercicio de sus funciones. Y finalmente los instructivos, las circulares y los memorandos respectivamente, para dar a conocer cualquier situación con referencia a la institución pública al efecto. Estas serían entonces las normas de carácter específico. Por ejemplo, la contratación de bienes sin seguir los procedimientos establecidos en el reglamento específico de administración de bienes y servicios de la entidad pública constituye una omisión del ordenamiento normativo sobre esta materia. ¿Quiénes son sujetos de la responsabilidad administrativa? Los servidores públicos y también los ex servidores públicos, a efecto de dejar constancia y registro de su responsabilidad. Por eso siempre es bueno irse de la institución pública de buena manera, ¿no? Porque también podemos tener algún tipo de requerimiento los ex servidores públicos, y si nos hemos ido de mala manera, pues ya es complicado volver inclusive a la misma institución. Y justamente nos habla a efecto de dejar constancia y registro. Y en muchas instituciones nos solicitan, por ejemplo, ese documento, ¿no?, que se llama solvencia fiscal, que indican si los servidores públicos en alguna oportunidad han sido sujetos a un proceso administrativo. Y esto es de importancia, ¿no?, porque lógicamente muchas instituciones te solicitan esa solvencia fiscal, y si tienes un antecedente, pues ya no vas a ser sujeto a la contratación pertinente. ¿Cómo vamos a determinar la responsabilidad administrativa? Por proceso interno que se lleva a cabo en la entidad, que puede iniciarse este proceso por denuncia, oficio o dictamen de responsabilidad administrativa. Puede ser la autoridad superiante, que es el encargado de llevar adelante estos procesos internos administrativos, que reciba algún tipo de denuncia o de oficio de su propia y espontánea voluntad, él haya revisado algunos antecedentes que ameriten la instauración de un proceso, o finalmente un dictamen de responsabilidad administrativa. Pueden ser las modalidades por las cuales se va a iniciar un proceso administrativo interno. ¿Cuál es el plazo de prescripción de la responsabilidad administrativa? Prescribe a los 2 años de cometida la contravención, tanto para los servidores como para los ex servidores públicos. Este plazo se interrumpe con el inicio de un proceso interno. La prescripción deberá ser necesariamente invocada por el servidor público que pretende beneficiarse de ella y pronunciada expresamente por la autoridad legal competente. Nadie te va a decir de su propia y espontánea voluntad que ya ha prescrito, ¿no?, esa responsabilidad. Tú tendrás que solicitarla formalmente a través de una nota, y de la misma manera, con esa formalidad, deberá contestársele si procede o no procede la prescripción solicitada. ¿Cuáles son las sanciones previstas para la responsabilidad administrativa? Multa hasta un 20% de la remuneración mensual. ¿Por qué 20%? No 30, 50, 100. Porque la ley sabiamente ha visto que ese es un porcentaje adecuado para poderlo multar al servidor público, porque le deja justamente el otro 80%
para sus requerimientos básicos de subsistencia, alimentación, vestimenta, que ningún ser humano puede dejar de tener las mismas, ¿no? Suspensión hasta un máximo de 30 días, 5, 10, 15, 20, pero no sobrepasar los 30 días. Y esta suspensión, para que sea una efectiva sanción, pues debe ser sin goce de haberes, porque si no estaríamos haciendo como una vacación pagada. Y finalmente, la más draconiana de las sanciones previstas por la responsabilidad administrativa, que es la exoneración, la destitución del cargo del servidor. ¿Cuál es el marco normativo de los procesos administrativos internos? Se encuentra regulado por el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, nuestro Decreto Supremo 23318-A. También se debe tomar en cuenta su decreto modificatorio, el 26.237. Adicionalmente, debe considerarse el Reglamento de los Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la carrera administrativa, emitido ya no es la Superintendencia del Servicio Civil, sino, de acuerdo al Decreto Supremo 0071, tenemos a las autoridades de control y fiscalización social. En este caso sería la Dirección del Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Trabajo, que debe estar aprobado mediante Decreto Supremo 26319 de fecha 15 de septiembre del 2001. También acá nos hace la cuestionante acerca de si continúan los tribunales administrativos como instancia de apelación. Nos dice que no. Entre las modificaciones sustanciales que incorporó el Reglamento de los Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la carrera administrativa, destaca la desaparición de los tribunales administrativos como instancia de apelación en los procesos administrativos internos, surgiendo en su lugar, nuevamente reiteramos, ya no el superintendente, sino el director del Servicio Civil, con competencia para conocer y resolver los recursos jerárquicos que se interpongan contra las resoluciones que resuelvan el recurso de revocatoria. Entonces, el recurso jerárquico es el último recurso que se presenta en la vía administrativa. ¿Cuáles son las etapas de un proceso administrativo interno? La etapa sumarial, a cargo de la autoridad sumariante, que hemos dicho es el juez en la vía administrativa, y la etapa de impugnación, que a su vez se constituye por los recursos de revocatoria y jerárquico. ¿Cuándo y quién designa la autoridad sumariante? La primera semana hábil del año por el máximo ejecutivo, ¿no? Esa es la potestad que tiene el ejecutivo de nombrar justamente a esta autoridad sumariante, quien va a ser la persona que va a conocer los procesos internos en la institución. ¿Cuáles son los plazos de la etapa sumarial? Una vez conocido el hecho, recibida la denuncia, la autoridad sumariante tiene el plazo de 3 días para disponer el inicio del proceso o determinar archivo de obrados si ve que no hay materia justiciable al efecto. Cuando considere que no existen suficientes elementos que justifiquen el proceso administrativo interno, entonces puede archivarlo él mismo. En caso que la autoridad sumariante decide el inicio de un proceso administrativo interno, deberá hacer conocer a las partes su decisión a través de la correspondiente citación, a cuyo efecto fijar un plazo de prueba común a las partes de 10 días. ¿Para qué? Para que preste sus pruebas testificales, documentales, periciales y todo el bagaje probatorio que se tiene al efecto. Vencido el plazo de prueba, la autoridad sumariante tiene el plazo de 5 días para dictar resolución, pronunciándose de manera expresa y puntual sobre los fundamentos de hecho y de derecho, así como sobre las pruebas aportadas y producidas durante la fase probatoria. La resolución emitida por la autoridad sumariante podrá declarar que no existe responsabilidad administrativa por parte del o ex servidor público procesado, o en su caso determinará la existencia de responsabilidad administrativa, estableciendo la sanción que corresponda, la misma que puede ser de multa o suspensión o destitución de acuerdo a la gravedad de la falta. Una vez conocida la resolución del sumariante por las partes a través de la correspondiente notificación, queda agotada la etapa sumarial y abierta la etapa de impugnación, pudiendo las partes hacer uso según su orden los recursos de revocatoria y jerárquicos
lógicamente en primera instancia el de desembocatoria, porque es el primer recurso que se plantea en la vía administrativa, y el último recurso, cesando o concluyendo la vía administrativa, tenemos a nuestro recurso jerárquico. ¿Cuáles son los plazos para el recurso desembocatorio? Se plantea siempre ante la misma autoridad que dictó resolución, vale decir ante la autoridad subvariante, a cuyo efecto el recurrente tendrá el plazo de 4 días computables a partir de la fecha en que se dictó la resolución. El recurso de desembocatoria deberá ser conocido y resuelto por la autoridad sumariante, fijando el plazo probatorio en 4 días. Vencido el plazo probatorio de 4 días, la autoridad sumariante deberá dictar en el plazo de 8 días, ratificando, renovando, anulando obrados o desestimando el recurso cuando este fuera interpuesto fuera de plazo. He ahí la importancia de contar a cabalidad los términos y los plazos procesales para no incurrir que nuestro recurso sea desechado por no estar en el término legal establecido y fuera del término estipulado por el Decreto Supremo 23.318 y su modificatorio 26.237. Debe tomarse en cuenta que para un eventual de que la autoridad sumariante no resuelva el recurso dentro del plazo previsto, se aplicará el silencio administrativo negativo. Vale decir que se entenderá que la autoridad sumariante ha denegado el recurso, quedando abierta la posibilidad de que el afectado pueda hacer valer su derecho en el recurso jerárquico. ¿Cuáles son los plazos para el recurso jerárquico? Deberá ser interpuesto por el recurrente en el plazo de 5 días computables a partir de la fecha de la resolución que resuelve el recurso de revocatoria, o el vencimiento del plazo previsto para el recurso de que la autoridad sumariante no hubiera emitido resolución. En este recurso se interpondrá ante la autoridad sumariante, a efecto que sea elevado en el plazo de 2 días, nuevamente indicamos, ante el director del Servicio Civil, quien, de acuerdo con el reglamento de revocatoria y jerárquicos para funcionarios de carrera administrativa, aprobado por Decreto Supremo 26.319, es la autoridad competente para resolver en última instancia la etapa de impugnación. Una vez elevado el recurso y sus antecedentes, nuevamente indicamos ante el director del Servicio Civil, esta autoridad tiene el plazo de 2 días para decretar la admisión y la apertura del plazo probatorio. El plazo probatorio será fijado en 6 días y una vez vencido, el director del Servicio Civil deberá emitir resolución en un plazo de 30 días. ¿Por qué tanto 30 días? Casi un mes. Porque es el último recurso que se plantea en la vía administrativa. Son funcionarios de carrera, es decir, que han ingresado a la institución por concurso de méritos y examen de competencia. Es en ese entendido que hay que tener mucho más cuidado en el análisis del expediente procesal al efecto para no incurrir en algún error o en alguna equivocación. Aplicándose también para el caso de que esta autoridad no emite resolución en el plazo establecido, el silencio administrativo negativo, lo que significa que el recurso fue denegado o rechazado. Debemos tomar en cuenta que los plazos señalados se entenderán siempre como días hábiles administrativos, de acuerdo a la etapa o instancia en la que se tramite el proceso administrativo interno o recursos previstos. Agotada la vía administrativa, se puede recurrir a la vía judicial. La resolución emitida por el director del Servicio Civil señala que el momento en que se agota la vía administrativa, queda abierta la posibilidad para que los afectados con la resolución de la omisión del director del Servicio Civil puedan hacer valer sus derechos en la vía judicial a través de un proceso contencioso administrativo que se tramita antes ante la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, aunque se están presentando de acuerdo a la Ley 620 en los Tribunales Departamentales de Justicia, y en el grado de casación van a la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Sucre. Existe un régimen diferenciado en la tramitación de los procesos administrativos internos, nos dice que sí, debido a la etapa de transición hasta que se implante de manera definitiva el sistema de la carrera administrativa en nuestro país. Existe un régimen diferenciado en los procesos administrativos internos, en los que concierne a la etapa de impugnación, que se constituye por los recursos de revocatoria y jerárquicos.
La Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público establece 5 clases de funcionarios públicos: electos, designados, de libre nombramiento, entre otros. Los vamos a pasar a citar, a indicar cada uno de ellos. ¿Qué dicen los funcionarios electos? Son aquellos que son designados por el voto por el sufragio universal: los diputados, los senadores, los miembros del órgano judicial son funcionarios electos, entre otros. Los funcionarios designados, por ejemplo, los ministros de Estado, que son los estrechos colaboradores del presidente del Estado. Los funcionarios de libre nombramiento. Toda máxima autoridad ejecutiva o dirección colegiada tiene sus funcionarios de libre nombramiento que los tienen que asesorar o manejar sus actividades cuando están incluyendo o induciendo a ello. Luego tenemos los funcionarios de carrera administrativa, es decir, los que han ingresado a la institución por concurso de méritos y examen de competencia. Y los funcionarios provisorios o interinos, que están por un lazo de tiempo determinado, por ejemplo, 3 días, y posteriormente ya concluirá su vínculo laboral. Los procesos administrativos que se inician en contra de funcionarios provisorios deberán tramitarse de acuerdo a lo previsto en el Decreto Supremo 26237, modificatorio del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo 23318-A.